buenas tardes, les saluda Arturo Bonilla. Esta tarde nos acompaña analista senior de Crisis Group para Colombia desde el año 2019. Su trabajo se centra en la dinámica del conflicto armado en el país y la implementación del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, informando por primera vez desde Colombia en el año 2011, cubriendo temas que incluyen violencia criminal de grupos armados, minería ilegal y migración. Asimismo, se desempeñó anteriormente como analista senior de Crisis Group para la península arábiga, donde vivió durante 8 años enfocándose en los 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo. Se centró ampliamente en las políticas exteriores de los países del Golfo en Medio Oriente y África. Antes de unirse a International Crisis Group, trabajó durante una década como periodista y sus artículos han sido en The New Yorker, Foreign Policy, The Economist, Christian Science Monitor, Wall Street Journal, The New York Times, The Financial Times, licenciada en estudios africanos e internacionales en la Universidad de Yale. Habla inglés, francés, árabe y español. Esta tarde tengo el gusto de presentarles a la analista de crisis, Elizabeth Dickinson. Elizabeth Dickinson, buenas tardes. Bienvenida a Argumentos y Opiniones. Buenas tardes a usted y gracias por la invitación. Elizabeth, ¿hace cuánto tiempo empezó a trabajar en análisis de crisis mundial? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Es un honor estar con ustedes hablando sobre este tema. Yo llevo 3 años con mi organización International Crisis Group y antes de eso yo trabajaba por 10 años como periodista. Yo he trabajado en 3 continentes como periodista, en África, en el Medio Oriente y aquí en América Latina. Entonces, pues mi tema principal es el conflicto armado y cómo prevenirlo, cómo podemos mitigarlo y cómo podemos analizar los dinámicos de lo que está pasando en el territorio. Aquí en Colombia, nuestra organización lleva 25 años trabajando sobre el conflicto colombiano y eso, gracias a Dios, nos da una perspectiva de largo plazo de los dinámicos que nos estamos mirando en este momento hoy en día. Ok, muy interesante. Elizabeth, ¿considera usted que el acuerdo de paz tiene alguna falencia, algún problema? Bueno, esta pregunta es muy amplio porque yo creo que el acuerdo de paz, como es tan amplio en el acuerdo, toca analizarlo por temas, pero yo diría desde el principio que lo que hace fuerte el acuerdo también lo debilita en el sentido que es muy grande y eso es muy ambicioso. Y lo que plantea el acuerdo es transformar la sociedad y todo el país para ser un país que no tiene conflicto, que no tiene los aspectos estructurales que lleve una sociedad hasta el conflicto. Y eso es un trabajo gigante, eso es un trabajo de largo plazo, eso es un trabajo que involucra a todos los componentes de la sociedad, del gobierno, de las comunidades, de las organizaciones civiles. Entonces, digamos que el acuerdo de paz lo que plantea es gigante. Entonces, el reto que plantea el acuerdo es muy fuerte y por eso seguramente es muy difícil llegar a las expectativas de la gente cuando lanzó el acuerdo. Las expectativas de la gente en el territorio estaban muy altos y con razón, porque después de muchos años de vivir el conflicto, ellos merezcaban una vida mejor, que viven en mejores condiciones, que viven sin guerra, que viven libre del temor de vivir con la guerra. Y con el acuerdo llevó expectativas muy altas. Y entonces yo creo que los retos del acuerdo y lo que lo hace un poco débil es que es muy difícil llegar a las expectativas de la gente. Okay. Yo creo que el trabajo de cambiar todo el país es un trabajo que no tiene fin. Es un trabajo que apenas iniciamos en este momento. Por ejemplo, los vehículos más importantes del
acuerdo de paz para transformar el territorio, los PIDETs, los programas de desarrollo con enfoque territorial. Bueno, esos tienen como una imagen de corto plazo y largo plazo, pero los de largo plazo son los que van a tener un impacto real en el territorio. Carreteras, acceso a mercados, institucionalidad del Estado, y eso es un trabajo de largo plazo, eso no va a ser de un momento al otro. Entonces, querer que la gente creen en el acuerdo al mismo tiempo que usted trabaja en algo que es muy largo plazo, yo creo que es muy, muy difícil. Y yo diría que ningún gobierno, ni de Santos, ni de este gobierno del presidente Iván Duque, ha logrado mantener la confianza de la gente en el territorio en este proceso. Y eso, pues, por muchas razones. Y uno de esos que estamos viviendo en este momento es la pandemia, que ha parado muchas cosas del acuerdo de paz, por la razón que es muy difícil manejar un programa de transformación territorial cuando hay un cuarentena nacional. Pero yo diría que, otra vez, el acuerdo es gigante. Y entonces tenemos que seguirlo por largo plazo, y las debilidades del acuerdo, si no podemos manejar las expectativas al mismo ritmo que llevamos los logros del acuerdo. Tenemos que llegar en una posición para que la gente se sienten que hay una razón para tener ese paz. ¿De qué significa este paz? Este paz debería significar una mejor vida en el territorio, pero ahora todavía nos falta mucho para llegar en este momento. Ok. Tocando un tema importante, el cual hemos evidenciado esta semana que pasó, las masacres de los líderes sociales y la masacre de personas, como el de Samaniego y Toribío. ¿Por qué cree usted que están asesinando a los líderes sociales? Bueno, esta pregunta, para iniciarlo, yo creo que toca entender quién es un líder social, de qué se trata este trabajo de liderazgo social. Y yo diría más que todo que los líderes sociales representan sus comunidades, sus intereses, y luchan para una mejor vida de sus comunidades. Y eso en contra de injusticias de cualquier lado, de injusticias sea por grupos armados o por intereses económicos o por riesgos del medio ambiente. Entonces, en esta manera, como están luchando por los intereses de la comunidad, que a veces están en contra de los intereses que están en el territorio, los intereses fijos, llegan a un punto en que son piedras en los zapatos de todos, de los intereses fijos en el territorio. Personas inconvenientes por grupos armados y otros que quieren imponer su control en la zona. Y a veces, y con mucha frecuencia, lo que hemos visto es que son las únicas personas que tienen la voz para resistir lo que está pasando en sus comunidades y para enfrentarlo, lucharlo y decir y articular los intereses de las comunidades frente a eso. Ejemplos, podemos ver un líder social que está luchando para prevenir el reclutamiento forzado de menores. Eso pasa con mucha frecuencia, digamos, en el campo, pero también en contextos urbanos. Cuando pensamos en un líder, pensamos en zonas muy lejos de la ciudad, muy lejos de donde estamos nosotros, pero eso no es verdad. Los líderes sociales se encuentran en cualquier ámbito. Otro ejemplo de líder es luchar por derechos ambientales. Eso ha generado un montón de riesgos en los últimos años, sobre todo por intereses como, por ejemplo, minería o megaproyectos en el país que a veces no cumplen con los requisitos de proteger el medio ambiente que afecten la vida de la comunidad. También hay líderes de todo tipo, de cultivadores de coca, de comunidades étnicas, cualquier interés que tiene la comunidad para mejorar su vida. Un líder es el persona simbólica que representa esta comunidad en este momento. Entonces, cuando vemos la violencia contra líderes sociales,
tenemos que entenderlo como una violencia simbólica. Es una violencia contra no solo una persona, sino contra toda la comunidad. Hay un riesgo cuando hay una amenaza o asesinato de un líder social. Eso hace que toda la comunidad se siente desprotegida. Entonces, digamos, la violencia contra líderes sociales es el indicador de lo que podemos mirar, pero significa que algo está pasando debajo de la superficie en la comunidad que está mal. Entonces, cuando veamos que las cifras de líderes asesinados están incrementando, podemos decir que hay muchas situaciones en el territorio que no están yendo bien en este momento y que hay muchas comunidades que se sienten muy vulnerables en este sentido. ¿Qué más podemos decir sobre eso? Que los líderes sociales, cada uno tiene su propio, eso indica que hay actores en esta zona y en todo el país que quieren imponerse en estas comunidades y sobreponerse en el control territorial. Entonces podemos decir que el hecho de que cada uno de los crímenes tiene su propio contexto no niega el hecho de que hay patrones al nivel nacional que sean muy importantes para entender en el contexto de conflicto armado. Ok. Tocando un tema que tú hablabas de algunos líderes sociales que apoyan o protegen o están en contra de algunos campos de coca. ¿Consideras que es adecuada la fumigación con glifosato para estos campos? Bueno, en este momento sobre todo yo creo que es una locura, la verdad, la fumigación en los territorios, sobre todo porque estamos viviendo un crisis humanitario y la fumigación lo que hace es, primero que todo, crea un crisis humanitario en las comunidades que están afectadas. ¿Por qué? Porque hay muchos cultivadores que eso es su única fuente de ingresos. Y hay muchos que quieren hacer otros cultivos, que están esperando la sustitución. Hay más de 100,000 familias que han firmado el acuerdo de sustitución con el gobierno, que está aparte del acuerdo de paz, el Programa Nacional Integral de Sustitución, PNIS. Están esperando cambiar sus vidas, o sea, mira, buscar una mejor forma para vivir, pero como el programa de sustitución no ha cumplido ni a los mínimos de los acuerdos con las familias, realmente es injusto la erradicación, porque hay familias que están debajo de la presión de grupos armados para cultivar, o por necesidad económica, que no hay otros mercados que es viables en el campo, no hay carreteras para transportar otros productos, no hay oportunidades para cambiar sus vidas en una forma que los dejan vivir de una manera digna. Entonces, pues, es los cultivadores que sufren con la erradicación, mientras que los grupos armados, la verdad es que la erradicación no forzada no les mata, o sea, no hace mucho daño a los grupos armados. ¿Por qué? Por ejemplo, en el último año, 2019, hemos visto que el número de hectáreas de bajo de cultivación bajó un poquito, pero la tasa de cocaína que estaba saliendo del país incrementó. Es para decir que hay nuevos innovaciones en el proceso de hacerlo cocaína que están mejorando, que hace que con un menor coca los grupos armados salen con más cocaína. Entonces, digamos que coca no es el problema principal es inseguridad y el hecho de que muchas comunidades están completamente abandonadas por el Estado y cualquier condición de vivir en dignidad. Entonces, pues yo diría también que, bueno, si tenemos que decir que sí, los grupos armados están involucrados en narcotráfico, bueno, eso sí, pero no es que están solo involucrados en narcotráfico. Entonces, si queremos quitar
el poder, los grupos armados, tenemos que quitar no solo la coca, sino la extorsión, la trata de personas, la explotación forestal. Entonces, digamos, si quitamos, bueno, la diversificación económica ya es un hecho. Ya los grupos armados no desaparecen, sino van a cambiar. Entonces tenemos que buscar forma para cambiar no los mercados específicos que están involucrados los grupos armados, sino las condiciones en el territorio que hacen que son vulnerables para que lleguen los grupos armados para manejar el tema en el territorio. Entonces, al final, yo diría que la fumigación no es solución. Necesitamos mucho más sanos y mucho más al lado de la comunidad, para caminar más juntos y no en contra de uno en contra del otro. Acerca de las masacres ocurridas en el territorio nacional, ¿qué llamado le hace usted al presidente Iván Duque? Bueno, yo quiero destacar 3 cosas. Primero es que estos crímenes, esos muertos eran previstos en algún sentido, porque el mismo Estado tenía alertas tempranas de la Defensoría de cada uno de estos lugares cuando pasó un crimen, que indicó exactamente cuáles eran los dinámicos y cuáles eran los riesgos. Entonces, el primero yo diría que hay que escuchar los mecanismos que ya existen en el Estado, que están los alertas tempranos de Defensoría realmente son muy puntuales, pero no están escuchados. Y más que escuchados, no hay respuesta. Cuando hay una situación de riesgo que hace una llamada de alerta temprana, a veces no pasa nada. Y entonces llegamos a este punto cuando hasta que hay un masacre, un hecho, un crimen muy visible, a este punto hay una respuesta, pero antes no. Y tenemos que enfocar más en prevenir los crímenes y no en ser todo el tiempo respondiendo, contestando lo que está pasando en el territorio. Pues segundo, yo diría que hay que buscar un mejor diagnóstico de lo que está pasando. Y en este momento, lo más importante para mí sería de entender cómo ha cambiado el contexto del conflicto, la pandemia. Y las restricciones de movimiento que hace que las comunidades lejanos, que son muy vulnerables, no tienen mucha buena red de conexión, no tienen monitoreo, ellos son muy vulnerables en este momento. Y no hay una adaptación de la respuesta estatal para proteger estas comunidades lejanas. Bueno, finalmente yo quiero señalar la importancia de colegios como espacios seguros para los jóvenes. Porque cuando los jóvenes en zonas vulnerables no están en colegio, ¿dónde están? Están en la calle, están en la casa del vecino, están expuestos a todos los dinámicos de violencia que está pasando alrededor de ellos. Y es muy difícil escaparlos, porque antes, bueno, con colegio hay al mínimo un espacio seguro de unas horas por día, donde se pueden estar, donde pueden tener una atención específica para lograr superar lo que está pasando, pero en este momento no, y todavía, sobre todo con la situación económica, yo tengo mucho miedo de que muchos jóvenes no vuelven al colegio. Puede ser por razones económicas o por razones de inseguridad, por muchas razones. Entonces yo quiero señalar que es muy importante reactivar la educación para proteger los jóvenes de los dinámicos de conflicto. Ok. Elizabeth, cambiando un poco de tema y ya cerrando el capítulo de las vivencias y tu experiencia en Colombia, queremos tocar el tema de tu experiencia y tus vivencias en Medio Oriente. Cuéntanos un poco acerca de este tema. Bueno, pues yo vivía por casi 10 años en el Medio Oriente. Yo estaba como periodista al principio y después yo trabajaba con la misma organización, con Crisis Group, mirando los conflictos armados. Y yo más que todo estaba enfocado en los países del Golfo, digamos Emiratos Árabes, Qatar, Oman, Kuwait, en Arabia Saudita. Y lo que yo vivía allá fue desde la primavera árabe
hasta el momento, hace un año, y todos los cambios que han visto, que ha visto la región en esta época. Ok. Elizabeth, ¿cuáles son las problemáticas más graves que se viven allí? Bueno, pues en este momento yo creo que lo más importante es el conflicto que se encuentra ahora en Yemen, que es la crisis humanitaria más grande de todo el mundo, porque allá antes la guerra había una pobreza muy extrema, muy extrema. Estamos hablando de casi la mitad de los niños no tienen suficiente para comer. Eso fue antes del conflicto. Entonces, con casi 5 años de conflicto que llevamos en Yemen, es una situación desesperada. Y hace unos meses llegó la pandemia en Yemen, algo que es muy grave, es bastante triste porque no hay la capacidad ni para hacer testeo ni ningún tratamiento. Muchos lugares no cuentan con hospital, con clínica, con nada, nada tiene que ver con el nivel perdón, nada tiene que ver con la calidad de cuidado que tenemos nosotros aquí en Colombia, en otras partes del mundo para esta pandemia. Entonces, realmente, pues, esta crisis es algo que rompe el corazón y es algo que es muy grave para resolver y muy importante y urgente en este momento. Yo trabajaba también en otros conflictos cuando yo vivía allá. Estas personas en la calle que estaban pidiendo unos pocos cambios para mejorar su vida. Y hemos llegado a un punto en que Siria es el país que tiene los más del mundo y es el país que tiene muy pocos servicios, muy poco control territorial, ningún actor. No hay refugio, digamos, no hay por dónde ir y hay mucha gente que vive todavía en Siria, pero han dejado sus casas 2, 3, 4 veces. Una experiencia que muchos colombianos desafortunadamente pueden entender, pero está muy grave la situación y también allá llegó hace unos meses la pandemia y estamos mirando qué va a pasar y si es posible tener algo de control. Yo creo que esas son las problemáticas. Más que todo en este sentido, yo quiero destacar la importancia de acceso humanitario, que ha sido un desafío muy grande en esta región por los actores armados y tanto los estados también. Ok. Elizabeth, ¿qué es y cuál es la función del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico? Bueno, la cooperación es algo, el Consejo es como cualquier organización regional, cualquier alianza regional que maneja la cooperación económica, turística. En el Golfo no tanto la política de relaciones al exterior, porque cada país tiene su propia política pública frente a los relaciones externas, pero es más como cosas económicas más que todo, y hay un sentido de identidad, de ser del Golfo. Hay un término que se llama la gente que es una persona del Golfo, que es una identidad que es más grande que la identidad nacional, que es importante porque en la región había muchas conflictividades entre países. Entonces yo creo que algo que ha servido este consejo es lograr hacer un entendimiento, un sentido de comunidad entre los diferentes países del Golfo. Ok. ¿Qué conflictos tienen hoy en día los príncipes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar? Bueno, esos países mismos, digamos, no hay conflictos en estos países. Yemen, que mencioné al principio, es lo más importante, que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes juegan un rol muy importante en este sentido porque estamos del conflicto. Entonces, cuando estamos buscando mejorar el conflicto, y hicimos nosotros mucho trabajo en eso, es buscar
cómo podemos comunicar y conversar con estos dos países para que logramos mejorar el conflicto y las condiciones humanitarias para ellos. Hay otro conflicto en este momento que es muy interesante, que tiene un rol muy importante en los estados del Golfo, que es lo que está pasando en Sudán. En Sudán hace casi más que un año había una revolución no violenta en cuando los manifestantes logró sacar el expresidente. Está en una posición muy, sensible en este momento porque están buscando una transición democrática y los primeros financieros y también aliados en este proceso son los países del Golfo, sobre todo Arabia Saudita y Emiratos Árabes, y en este sentido tenemos que hablar y tenemos que entender cuáles son desde estos países del Golfo, cómo podemos trabajar con ellos, buscar una convivencia con ellos para que haya una transición democrática que guarda esta revolución no violenta que realmente fue un logro gigante de la región y tiene la posibilidad de cambiar los dinámicos de violencia que ha pasado Sudán en el pasado. Todos recuerden, por ejemplo, lo que pasó en el genocidio en Darfur. Sudán ahora tiene una oportunidad para no solo pasar de esta etapa, pero también buscar la justicia transicional. Correcto. ¿Considera usted que Qatar y los Emiratos Árabes Unidos esclavizan a trabajadores extranjeros? Hay un rango de experiencias para los trabajadores migrantes que están en los países del Golfo. Hay muchos allá, y yo conozco muchos, trabajan, mandan mucha plata a la familia y pueden volver a sus lugares con recursos que serían imposibles sin esa oportunidad. Y entonces hay experiencias buenas, pero hay otras experiencias muy malas. Y yo creo que el gran problema es que no hay ni reglas ni de derechos para los trabajadores, ni hay la capacidad para hacer cumplirlos. Entonces es muy importante mejorar esta capacidad porque sí, hay muchas experiencias de personas que trabajan por empresas o personas que no las pagan, que no les dan el salario, que los maltratan. Entonces es un tema de mejorar las condiciones de política pública frente a este tema de derechos para los migrantes y para mejorar la capacidad de monitoreo a las empresas y personas en el territorio para que se cumplan de estas condiciones. ¿Cuáles son las amenazas más recurrentes en el estrecho de Hormuz? Bueno, el estrecho de Hormuz es una zona de alta conflictividad entre Irán y Estados Unidos y también entre Irán y los países del Golfo. Y eso ¿por qué? Porque es el único camino que tienen el petróleo para salir del Golfo y para llegar a sus mercados en Asia y en Europea y las Américas. Entonces es una zona en que todas las tensiones políticas que se encuentran entre Irán y Estados Unidos, o Irán y los países del Golfo, se pueden explotar, digamos. Pero la buena es que en los últimos años la verdad no ha sido tan fuerte. Yo creo que eso es porque la guerra ha buscado otras formas para existir. Sobre todo la lucha y la guerra digital, la guerra cyber warfare, digamos, que los países del Golfo y Irán están enfrentando muy fuertemente con ellos en este ámbito de online. Y entonces con eso la verdad es más eficiente y menos riesgoso para los dos lados, pero es muy peligroso en el sentido que puede escalar muy rápido si algo muy mal pasa. Pues yo diré también que estos tipos de hechos, digamos, geopolíticos del mundo son más como indicadores de cómo va la cosa que algo importante en su propio sentido. En el sentido de que, bueno, si algo pasa en el estrecho de Hormuz,
eso no necesariamente, el hecho no es lo importante es lo que significa por el Estado de las relaciones entre los dos lados. Entonces, es lo más visible y lo más, digamos, sí, es una cosa que se puede entender muy fácil, se puede verlo, algo que pasó, pero yo creo que es más indicador de los dinámicos abajo de la superficie que están manejando la relación en este momento. Correcto. Desde su experiencia, ¿considera que algún país árabe ha financiado el terrorismo? Bueno, esta pregunta es un poco complicado. Yo he trabajado muy fuerte sobre este tema cuando yo era periodista en el Medio Oriente. Al principio de la guerra en Siria, yo trabajaba mucho en eso. Y yo diría lo siguiente, yo diría que los estados con financiamiento directo no hay. Pero la cosa es más compleja que eso, porque hay dos ejemplos de financiamiento que eran indirectos que son importantes de destacar. El primero es individuales, es algo que puede pasar en cualquier país, pero es particularmente importante allá porque hay una relación cultural, una relación histórica con los grupos que emergió de la guerra en Siria, como por ejemplo Al-Qaeda en Siria y también por ejemplo el ISIS, que nació en Irak, pero también se encontraba en Siria después. Hay relaciones fuertes entre los imanes de la región, entonces este lo ha muy vulnerable estos países del Golfo para este dinámico de individuales que quieren apoyar los grupos con finanzas. Y al principio del conflicto en Siria, los mecanismos del Estado para prevenir estos tipos de transacciones no existían. O si existía, eran muy débiles para saber y para mirar qué está pasando con dinero de un cuenta al otro de personas individuales. Entonces, al principio, yo creo que en muchos casos el Estado, si eso pasó, el Estado no sabía, no tenía la capacidad para saber y no buscaba activamente estos casos. Pero después empezó a iniciar un proceso que todavía están trabajando sobre eso para mejorar su proceso de buscar personas que están involucradas en eso. El otro ejemplo que hemos visto es, digamos, cuando el Estado sí sabe que hay individuales u organizaciones que están apoyando unos grupos en otros territorios, pero que, digamos, miren, no están activamente involucrados, pero tampoco están castigando, tampoco están poniendo la justicia para cerrar estas fuentes de financiamiento. Y estos ejemplos hemos tenido algunas, muy pocos, pero algunas en el pasado que son importantes a destacar. Pero como yo diría que ese proceso ha mejorado muchísimo. Mejoró al principio desde 9/11 en Estados Unidos, pero mejoró nuevamente después la guerra en Siria, toda la cosa, digamos, se lanzó al otro nivel de sofisticación. Es muy sofisticado estas transacciones. Hacen por 2, 3 tipos de nodas antes de llegar al recipiente. Entonces, fue muy difícil y es muy difícil visibilizar lo que está pasando para los estados que tienen muy débil capacidad en el sistema financiero. Ok. Elizabeth, ¿por qué el Golfo Pérsico es tan importante para la economía mundial? Bueno, yo diría por dos razones. Al principio, obviamente, hay el petróleo. Y bueno, hasta la pandemia, eso fue uno de los mercados que más movía en todo el mundo. Ahora estamos en una etapa muy interesante. Vamos a ver si la importancia del petróleo sigue siendo tan alto, pero de tal manera, el segundo importancia es los recursos que ya tienen los países del Golfo para invertir, porque ya llevan como 40, 50 años de exportar petróleo, entonces tienen unos recursos
masivos que pueden invertir en empresas, en otros estados, darle como ayuda humanitaria y otros tipos de ayuda o de invertir. Y entonces esta importancia, yo no creo que eso va por ningún lado, porque estos países ya tienen sus recursos y tienen su capacidad para sostenerlos para comprar propiedades, acciones, y van a seguir teniendo dinero para jugar en el juego geopolítico. Y hemos visto eso muy claro en unos conflictos últimamente. Por ejemplo, en Yemen y en otras zonas, el dinero del Golfo lo hace importante. No es importante porque tienen soldados allá, no es importante porque tienen una opinión, porque está aliado con Estados Unidos. No, es importante porque tiene el dinero para invertir en los actores del conflicto que quieren apoyar. Entonces, este es algo fijo, no va a cambiar en el corto plazo ni el mediano plazo. Yo creo que eso es algo que tenemos que entender en esta parte del mundo, con los países del Golfo, sí van a ser involucrados en los dinámicos de conflictos de sus vecinos, que tienen menos recursos para manejar. Ok, muchas gracias por la explicación, Elizabeth. Elizabeth, ¿algo más que quisieras agregar a la entrevista? Pues yo me gustaría hablar un poco más sobre líderes sociales y la importancia de su trabajo en este momento. Yo creo que, bueno, como ya tenemos por todos los lados las cifras alarmantes, pero los líderes sociales no solo son cifras, son comunidades, son personas con familia. Entonces tenemos que recordar que ese es una violencia estructural que no vamos a cambiar hasta que tenemos cambios más amplios en la sociedad y hasta que tenemos uno de los logros y los cambios, transformaciones que nos llaman a hacer el acuerdo de paz. Eso está muy importante. Y hay unos desarrollos en las tendencias de esta violencia que es importante destacar. Uno, que la violencia contra las líderes sociales cada vez es más local. Antes, de pronto, una persona que solo tenía influencia como líder en su vereda, su barrio, en zona urbana, sería un poco más protegida porque era anónimo. No era, o sea, nadie que conocía a nivel nacional. Y ese lo dio un poco más protección. Pero hoy no. Hoy los líderes más afectados son los que trabajan a nivel más local. Los que trabajan en los juntas de acción comunal, los que manejan intereses súper local, como por ejemplo, mi vereda no tiene agua, entonces voy a pedirlo y voy a pedirlo sin costo. Este tipo de acción que no podemos decir que eso es inválido, es imposible decir que este tipo de trabajo no necesitamos, no, es el opuesto, necesitamos más que todo en este tiempo con tantas necesidades durante la pandemia y durante que está empeorando un poco la violencia. Tenemos que resaltar el trabajo de líderes sociales y entender que los que son menos protegidos son los más en riesgo. Y otra cosa que quiero destacar sobre este tema es bueno, ¿qué es la respuesta estatal en este momento contra esta violencia? Uno es la protección de la UNP. Bueno, que es un esquema, una escolta, de pronto un chaleco. Eso sí ha servido en algunos casos para salvar vidas, no podemos decir que no ha servido, pero lo que hace con mucha frecuencia es que obliga el líder a salir de su comunidad para protegerse. Entonces, ¿qué hace la comunidad? Falta su líder, falta su lideresa. Su lideresa de pronto, pero la comunidad no. Entonces, en el hecho de proteger el líder social, estamos desprotegiendo de la comunidad. Y eso, no puede ser. Entonces, pues al final yo diría que en este momento tenemos que tener mucha solidaridad, porque hay muchas zonas de Colombia que realmente lo que está pasando con la pandemia no se ve, la violencia es invisible,
porque no tenemos transporte, no tenemos monitorio, no podemos salir a mirar lo que está pasando en el territorio. Entonces, en este momento puede ser que hay cosas que están pasando que están mucho peor que sabemos. Y tenemos que abrir las corazones para ayudar a estas situaciones, porque son situaciones de humanitarias que merezcan una respuesta digna de todos nosotros colombianos en respuesta. Ok. Elizabeth Dickinson, muchas gracias por su tiempo y por habernos concedido la entrevista. Gracias. Igualmente muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde en Argumentos y Opiniones, ya que su opinión es valiosa para nosotros. No olviden seguirnos en Twitter y suscribirse al canal de YouTube. Nos veremos en un próximo capítulo. Feliz tarde.